Semplades, planificamos el Ecuador del buen vivir. Amigos televidentes, le damos la bienvenida a Ana María Larrea, recién designada secretaria técnica del Comité Interinstitucional para Erradicar la Pobreza. Y esto tiene que ver con la economía social y solidaria, o como se lo denomina en el país, economía popular y solidaria. Ana María Larrea, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, un gusto estar aquí. Bueno, hablemos la necesidad de haber creado esta Secretaría Técnica de Comité Interinstitucional para Erradicar la Pobreza. Se deriva de que habían demasiadas cabezas manejando el tema de economía popular y solidaria. Esta Secretaría Técnica es una secretaría coordinadora, una secretaría de articulación. ¿Cuáles van a ser las principales estrategias entonces para poder lograr una articulación efectiva, eficaz, para poder erradicar la pobreza en el país? Ana María Larrea. Sí, en efecto, la creación de la Secretaría nace por una visión de la pobreza, que es una visión que nos dice que la pobreza es multidimensional, que para poder erradicarla tenemos que generar medidas de política social, pero también medidas de política económica y de política productiva. Entonces, la Secretaría tiene por objetivo justamente generar sinergias entre los distintos sectores de la política pública para poder trabajar conjuntamente hacia un objetivo mayúsculo. El nuevo Plan Nacional para el Buen Vivir nos plantea la meta de erradicar la pobreza extrema y de reducir la pobreza por ingresos en 7 puntos. Y esto es una meta muy ambiciosa. Ambas son metas muy ambiciosas que requieren esfuerzos concertados y mecanismos de coordinación muy ágiles para poder cumplirlas. Y no solamente la creación de la Secretaría responde a la necesidad de articular la política pública del gobierno central, sino también de poder llevar acciones conjuntas entre niveles de gobierno. Esto significa entre el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados. Por poner un ejemplo, si nosotros logramos abastecer de agua y saneamiento básico a todas las familias que hoy carecen de ese servicio, lograremos reducir la pobreza estructural, que es la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, a la mitad. Entonces, la tarea que tienen que cumplir los municipios, en este caso en la dotación de agua potable y alcantarillado, es esencial. Entonces, la Secretaría tiene estas dos misiones: articular los sectores, poder generar un plan conjunto entre los distintos sectores de política pública del gobierno central, pero también articular las acciones con los gobiernos autónomos descentralizados y particularmente con los municipios. Gracias, Ana María. Vámonos a lo primero. Esta articulación entre lo social, económico y la producción entre los distintos actores del gobierno central. Es decir, cuando uno habla de economía popular y solidaria, esto va más allá de un microcrédito, va más allá del recurso financiero realmente, porque el problema no es el recurso financiero, sino el tema es cómo se invierte el recurso financiero para poder emprender una actividad productiva y que esta actividad productiva encuentre un mercado. El tema es: ¿el tamaño del mercado, del mercado ecuatoriano es suficiente como para poder activar esta economía popular y solidaria? Punto 1. Y punto 2, ¿cómo poder establecer mecanismos de asociatividad para que el esfuerzo no sea tan solo a personas individuales, sino mecanismos de asociatividad para generar economía de escala y que los mercados se interesen en este tipo de producción? Ana María. En efecto, uno de los temas claves es lograr la inclusión económica y social. Y para eso el segmento de la economía popular y solidaria es un segmento clave en la estrategia para la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Este es un segmento muy importante de la economía. A veces se piensa que es lo marginal y no es lo marginal. Estamos hablando del espacio de la economía que mayor empleo genera, que mayores mercados tiene. Por eso el mercado ecuatoriano es un mercado suficiente para poder promover la economía social y solidaria.
Sin embargo, una de las cosas que tenemos que hacer, y esto es uno de los puntos claves en la estrategia para la erradicación de la pobreza en el Ecuador, es lograr encadenamientos virtuosos, de manera que este segmento de la economía pueda articularse tanto a la economía pública, a la economía del Estado, a través, por ejemplo, del sistema de compras públicas, cuanto a la economía de mercado, logrando sinergias, logrando articulaciones, logrando encadenamientos. Esta es una de las tareas claves que tenemos que emprender y para ello, como usted lo ha dicho, el tema de la asociación es un tema muy importante. El poder lograr esa asociatividad, esa organización popular para la producción a través de sistemas solidarios, a través de sistemas que ya existen. Nuestro país tiene una tradición asociativa enorme y es necesario que podamos explorar, explotar esa tradición que es una tradición histórica en el país. Ana María, en ese sentido, entonces, las organizaciones comunitarias van a ser fundamentales y vitales. ¿Cuántas organizaciones comunitarias en este momento están enganchadas en la economía popular y solidaria y cuántas más pensamos crear? Pero por otro lado, aquí hay un eje fundamental que es el acompañamiento que se debe realizar a estas organizaciones comunitarias que emprenden estas actividades productivas a efectos que estos productos no solo cumplan con procesos de calidad, sino que sean tremendamente atractivos para el mercado nacional y ojalá que algún día para el mercado internacional. Usted ha topado un punto clave que es el tema del número de asociaciones y también el tema de la calidad de la producción. Nosotros queremos que esta estrategia para la erradicación de la pobreza esté muy articulada y vaya muy de la mano con la estrategia que está liderando el vicepresidente de la República del cambio de la matriz productiva. Y así tiene que ser. Ambas estrategias deben complementarse y nutrirse una a la otra. ¿Y cuál es el tema que articula el cambio de la matriz productiva con la erradicación de la pobreza? Precisamente la generación de empleo, la generación de productividad y el generar mecanismos, cadenas productivas, generar procesos de asociatividad. Por eso para nosotros es fundamental que el cambio de la matriz productiva genere procesos de erradicación de la pobreza y que la ampliación de la base productiva, la incorporación de las personas que ahora viven en condiciones de pobreza al campo de la producción permita también cambiar la matriz productiva desde una perspectiva de mayor equidad y de mayor justicia. Entonces, estamos trabajando justamente en la articulación de las dos estrategias. No es casual que el presidente de la República justamente haya creado, mediante decretos ejecutivos, estos dos comités interinstitucionales y estas dos secretarías técnicas, porque la una se complementa a la otra. Recordemos, por ejemplo, en el caso de Brasil, donde cerca de 30 millones de personas han salido de la pobreza y ellos tenían un eslogan, que es un eslogan que nos llama a la reflexión. Ellos decían, crecemos porque hemos dejado de ser pobres. Es decir, el crecimiento económico también está acompañado de la redistribución y de la inclusión económica y social de grandes masas de población. Ok, ahora, ojalá que pronto podamos tener estadística actualizada para poder evaluar todas estas estrategias, porque está bien las intenciones, está bien la verbalización de las estrategias, pero para poder tangibilizar y evaluar los procesos necesitamos cifras, necesitamos estadísticas, necesitamos a partir de la interpretación cuantitativa poder llegar a una interpretación cualitativa del proceso en sí. Y ya para terminar, fuentes de financiamiento.
Este es un tema clave para poder emprender en economía social y solidaria, Ana María Larrea, pero se ha dicho que el Banco Fomento va a ser reestructurado, reconceptualizado y que va a estar más orientado al desarrollo rural integral. En ese sentido, ¿de dónde entonces o cuál va a ser los canales de fuentes de financiamiento para la economía popular y solidaria? Y estoy hablando de los estratos vulnerables de la sociedad, por un lado. Y por otro lado, uno de los problemas fundamentales para economía social y solidaria es el tema de las garantías. ¿Cómo se va a establecer este tipo de garantías o acaso se va a crear un fondo de garantía para poder eliminar esa limitante o esa barrera? Ana María Larrea. En efecto, el Banco de Fomento está en un proceso de reestructuración, pero el rol que cumple la banca pública para el financiamiento de la economía popular y solidaria es un rol clave. Si nosotros, usted nos decía, veamos cifras, y sí, las cifras lo que nos dice es que la pobreza extrema está sobre todo en las áreas rurales. Por eso las iniciativas productivas de las áreas rurales son muy importantes dentro de la estrategia para la erradicación de la pobreza, y el rol que cumplirá el nuevo Banco Nacional de Fomento después de su proceso de reestructuración es un rol clave. Esto no significa que la banca privada no cumpla un rol. Existe el segmento de mercado de la economía popular y solidaria, es un segmento muy atractivo para la banca privada también, y tenemos experiencias interesantes de banca privada que se ha dedicado al de la economía popular, al financiamiento, al crédito a la economía popular y solidaria con excelentes réditos. Los emprendedores de la economía popular y solidaria son emprendedores que primero cumplen con sus obligaciones, y la tasa de retorno, el pago de los créditos es un pago muy alto en comparación con otros segmentos del mercado. Por eso la economía popular y solidaria es un segmento importante también para la banca privada. Desde la banca pública hemos hecho un esfuerzo muy grande para democratizar el crédito y generar mecanismos como, por ejemplo, las garantías asociativas. Una forma de generar asociatividad también es a través del crédito. Y cuando tenemos que innovar y que ser creativos en términos de cómo un banco presta a personas que no tienen los suficientes recursos como para otorgar una garantía, la salida es esta garantía colectiva. Y esto ha dado muy buenos resultados. Tenemos en el país toda una historia de cajas de crédito y ahorro, de finanzas públicas, de mercado financiero, social y solidario. El número de cooperativas que existe en el país es un número bastante alto, y ahora tenemos además toda la arquitectura institucional que nos permite llevar adelante estas iniciativas. El poder contar ya con la Superintendencia de Economía Popular, con la Junta de Regulación para la Economía Popular y Solidaria, nos permite tener esa institucionalidad clave para promover las finanzas populares y poder inyectar crédito, inyectar capital a las iniciativas productivas de los más pobres. Ana María Larrea, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos, un placer. Gracias. Semplades, planificamos el Ecuador del buen vivir.